Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Con los recientes videos negativos quiero enfocarme en algo bueno para variar. Y lógicamente, como en épocas de crisis económica y social tremenda, similar a los años 1970 en Estados Unidos, hoy en pleno 2026, en circunstancias muy similares, es de nuevo el género del horror quien viene a demostrar por qué es el caballo negro del mundo del cine. Tanto en términos de calidad cinematográfica como de rentabilidad económica, Obsession es quizá la mejor película de este año, y hoy hablaremos de ello. Dividiré el video en 4 partes. La primera es la recomendación y el éxito económico de la película, donde hablaré sin spoilers del estado del mercado del cine y el éxito rotundo de esta película y del cine del horror en general. Las otras 3 partes van a ser mis interpretaciones de la película con spoilers, análisis de los personajes, la historia y sus potenciales significados. Vamos a ello. Éxito económico. Siendo estrenada el 5 de septiembre en un festival como uno de esos proyectos indie de ultra bajo presupuesto, era el sueño de un tal Curry Baker, quien estudió cine, pero era youtuber de profesión. Su contenido no lo conozco, pero todo aquel que se dedica a este mundillo de la producción de videos siempre tiene algún apego por las artes, en especial el cine. Así que no es de extrañar que tuviera mucha pasión por el género cinematográfico, destacando La Masacre de Texas o Texas Chainsaw Massacre como una de sus películas favoritas. Siendo el director, editor y escritor que solo tenía otro proyecto en su haber de nombre Milk y Cereal de 2024, era imposible anticipar que esta película lo iba a catapultar a la estratosfera del éxito, pero el tipo siempre creyó en su proyecto con una visión clara y con un presupuesto mísero de $750,000, que es, en términos de cine, la nada misma. Para referencia, hoy día incluso películas que van directo a streaming manejan presupuestos de 10 a 15 millones y hasta más. Incluso 5 millones se considerarían de muy bajo presupuesto. Pero con el equipo apropiado, no es el presupuesto lo que hace a la película, sino el guión y el director detrás de la misma. Como dije en mi video de Godzilla Minus One, es capturar y retratar una buena historia, además de saber venderla. Para suerte de este tipo, él pudo asegurar contratos de distribución para su estreno en cine y recibió apoyo de otro gran referente del horror moderno. Jason Blum de Blumhouse Productions se ha hecho ultramillonario porque tiene un olfato para escoger proyectos. Claro, no todos son buenos, pero su modelo de negocios y pasión por el cine de horror es innegable, ya que ha sabido capturar la esencia de este subgénero, las audiencias y del cine en general, que es producir algo que la gente quiera ver por una módica cantidad y saber venderlo para tener altos retornos de inversión. Parecería lógico, pero Hollywood no trabaja con lógica. Son puros artistas ególatras y productores ambiciosos que se han olvidado de sus raíces como un medio popular y por eso le están pagando caro, o al menos sus inversionistas la están pagando caro, porque todos los blockbusters de hoy en día tienen presupuestos de entre 150, 200 hasta 300 millones de dólares que si le sumas el 50 adicional que cobra el marketing y se le restan el ingreso, que es el 40% que quitan las salas de cine, entonces vemos que las matemáticas no dan. Esta película producida por una cantidad así requeriría al menos 800 millones de dólares para dar una módica ganancia y más de 1.000 millones o 1 billón en inglés para ser considerada entre comillas un éxito. El resultado son fracasos ultramillonarios que cuestan de entre 100 a 200 millones de dólares en pérdidas, como por cada 10 fracasos hay un éxito moderado. A día de hoy, por ejemplo, Supergirl se sabe que va a perder más de 150 millones, Superman de 2025 no dio ganancias significativas y hay muchos proyectos descarriados como por ejemplo Megalopolis de Francis Ford Coppola que lo arruinó financieramente, incluso Steven Spielberg sacó Disclosure Day que pasó sin pena ni gloria, muy mediocre tanto en crítica como en taquilla. Lo cual es especialmente irónico y cómico porque Spielberg inventó el término del blockbuster de verano y está viéndolo morir también. Pero además, él también obtuvo su éxito debido al género del horror, con su primera gran película, Tiburón, que, similar a Obsession, era una apuesta súper arriesgada de bajo presupuesto con un director inexperto. Pero, ¿por qué el cine de horror es tan rentable? Sencillo, porque manejan bajos presupuestos, se buscan actores por su disponibilidad y compromiso, no por su renombre, y cuyos directores son verdaderos artistas que sienten pasión por lo que hacen. Esta gente trabaja para ganarse el pan y no por un Oscar o prestigio.
a menudo siendo odiados por la crítica, pero amados por la audiencia y los fans del género. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en su momento La Cosa de John Carpenter fue un fracaso comercial y crítico tremendo? Parece imposible de creer hoy en día, ya que esa película es legendaria y excelente, pero sí pasó, lo cual deprimió mucho a Carpenter. Pero de vuelta a Obsession y Blumhouse, que estrenaron la película el 15 de mayo de 2026, antes de la temporada de verano y muy lejos de Halloween. Tenía todo para fracasar, pero la calidad de la película y cómo se ve, la premisa, hicieron un clic con las audiencias millennials y Gen Z, quienes viven hoy en día una crisis de relaciones tóxicas, soledad y depresión, capturado como dicen el zeitgeist o el momento cultural, llevando a un boca a boca tremendo, reseñas positivas, llevando a un hype real en redes sociales con memes y todo. A fecha de publicación de este video ya la película tiene 2 o 3 meses en taquilla, lo cual es muy raro, además de que sus ganancias han sido constantes o han superado la de la primera semana, lo cual no pasa como tendencia, ya que usualmente la mayoría del dinero recolectado se hace en las primeras 2 semanas, pero aquí se invirtió la fórmula ya que cada semana mantiene o hace más. Por ahora tiene unas ganancias totales de 460 millones de dólares, tanto en Estados Unidos como en la taquilla internacional, lo cual la coloca, según algunos estimados, como la película más rentable de la historia del cine, con un costo de 750 mil dólares de producción. Es la película más exitosa hecha con menos de $1 millón y con apenas 15 millones por los derechos de distribución ha generado más de 540 veces su costo como retorno. Dato curioso, la película que tenía el récord anteriormente era otra joya del horror, Indie, el proyecto de las brujas de Blair. Y antes de ir a la sección con spoilers, tengo que decir que es muy buena, excelente, tiene todo lo que quieres en una película de horror. Dura 1 hora 48 minutos, no pierdes tu tiempo, la premisa es interesante, los actores se desviven en sus papeles, la dirección es inteligente y precisa con unos trucos de cámara bastante tremendos. En resumen, es cine y ocupará su lugar como una de esas películas de horror legendarias modernas. Yo la pondría en la misma categoría que Hereditary, The Witch, It Follows y Donde habita la maldad. Quizás Hollywood aprenderá la lección, pero todos sabemos que no, especialmente con el reciente éxito de La Odisea y el reciente fracaso de Supergirl, sabemos que van a seguir en lo mismo. Horror sociológico. Como aludí hace poco, el éxito de esta película se lo atribuyo a lo interesante de su premisa y a cómo captura el momento social de las audiencias. Como dije, para la generación millennial y Gen Z, quienes ahora son adultos, pero se encuentran en un mercado laboral horrible, un ambiente de relaciones directamente de pesadilla, cosa que explica el desplome total del número de matrimonios y nacimientos en el mundo, la implosión demográfica que ha sido ampliamente reportada en distintos medios. Y no es la primera en hacerlo, tenemos como ejemplo It Follows, pero el ángulo por el cual esta película lo aborda es muy atrapante para la audiencia que ha vivido estas situaciones de relaciones frustrantes. Por un lado, para los hombres, el estar obsesionado con una mujer que no te presta atención, revisar sus redes sociales, ser un orbitador desesperado de atención y crónicamente inseguro. El personaje de Baron o Bear, que es emblemático de los hombres herbívoros pasivos que son repelentes a las mujeres por ser raros y socialmente ineptos. Pero también para las mujeres captura el sentimiento de ser amiga de uno de estos tipos, que sabes que te adoran y te idealizan, pero que no te gustan y te dan lástima colocándolos en la friend zone. Nikki es emblemática de las mujeres de esta generación también, bonita, sin una figura paterna en su vida, bebiendo alcohol, probando drogas a lo random, perdida en relaciones sin propósito, sexo casual o amistad, pero que al final son todos conexiones superficiales por atención emocional, utilizando a otros para cubrir sus necesidades de validación. La magia cinematográfica está en hacer que este objeto inamovible choque con esta fuerza imparable. El horror viene de cómo una obsesión por una pareja puede arruinarte a ti o a ambos, porque Bear es una víctima de su cobardía, miopía e inseguridad. Y Nikki es víctima de su superficialidad, sus mentiras y de usar a las personas sin vigilar las consecuencias, haciendo a ambos caer en este ciclo de codependencia mutua insana, la pesadilla de estar mal acompañado.
Ya seas hombre o mujer, las situaciones retratadas en esta película son universales en esta época y hablan directamente a las inseguridades de ambos sexos, con los personajes principales y secundarios, así como las condiciones sociales que permiten que estos casos sucedan, la promiscuidad, el alcohol, la precariedad del empleo y cómo los círculos de amistades no ayudan, sino que empeoran estas confusiones dolorosas, como las relaciones intermitentes e indeterminadas. No son amigos, no son novios, no son nada, solo un dolor codependiente. La falta de buenos amigos, hermanos mayores, pero sobre todo de padres y madres, deja a estos personajes que técnicamente son adultos, que pueden beber y manejar, tan desprotegidos como si fueran unos adolescentes, cosa que se intuye porque, por ejemplo, Bear heredó una casa de su abuela, lo cual señala que es huérfano de padres, lo que explicaría mucho su inseguridad crónica, y Nikki señala que su papá no es parte de su vida, lo cual explicaría su búsqueda de validación y vicios con sustancias. Es un vivo retrato de la generación Millennial y Gen Z, quienes son adultos por edad, pero no por experiencia o madurez, que se sienten abandonados y solos en esta sociedad, con padres distantes, situaciones que no tienen cómo resolver, ya sea trabajo sin prospectos, no poder empezar una carrera como el personaje de Sarah, o no tener pocas o ninguna más cosas que hacer que beber y tratar de salir con alguien tan inmaduro y dañino como tú, buscando relaciones sin ningún propósito. Todo esto en un esfuerzo para evitar el horror de la crisis de la soledad actual, que también es bastante elevada, con tasas de depresión, ansiedad, autoeliminación, uso de sustancias y demás efectos del aislamiento social, exacerbados por la era post-COVID y el dominio de las redes sociales como método primario y único de contacto. Es como dicen los mexicanos, es la ley de Herodes, o te chingas o te jodes, no hay buenas opciones. Por eso la mayoría de las personas o escogen no participar en un juego que no tiene sentido o participan muy a detrimento de su salud financiera y mental. Horror sobrenatural. Pero como buena película de horror, tiene múltiples interpretaciones y significados, algunos más explícitos que otros, y en este caso tenemos un elemento sobrenatural bastante obvio, el One Wish, un juguete de tiendas espiritistas o de New Age, que promete un deseo a la persona que lo rompe. Para mí es otra interpretación de este tropo del horror del objeto maldito, parecido a las Monkey Paw o la garra del mono. Si vieron ese capítulo de Los Simpson, es emblemático del horror la tragedia, que un protagonista ignorante tome una decisión imprudente para resolver un problema que tiene sin pensar en las consecuencias. Es la apuesta fáustica o un trato con el diablo, donde la persona recibe lo que pensaba que era lo que le faltaba y es feliz muy momentáneamente por recibir este deseo. Recordemos películas como La Maldición o La Mosca. Pero la garra del mono o la mano del diablo no da punta sin dedal, entonces lo que al principio parece una maravilla rápidamente se revela como una vil mentira que se aprovecha de la ignorancia y de la obsesión de quien pidió el deseo. En este caso, Bear, él obtiene a la chica que quería, por la cual soñaba, en un montaje que vemos donde todo es amor, besos, caricias y chispas. Pero desde el primer momento se ve que algo no está del todo bien con Nikki. Ella habla algo distinto, tiene unos tics medio raros, pero para él es plausible pensar que solo cambió un poco por el enamoramiento repentino. Nada fuera del usual, y como buen simpático, él prefiere ignorar las banderas rojas y decir que, coño, todo está bien, incluso cuando desentierra el gato muerto. En este caso, la dirección recibe mi aplauso, porque con solo ponerla a contraluz, como si fuera una sombra, o en la habitación donde solo se revé el reflejo de los ojos o las contracciones de su cara, se nota que algo está muy mal. La actriz vende muy bien su papel como Nikki. Pero tarde o temprano el mal vuelve por lo suyo. En este caso es la revelación de que esos espasmos y ataques no son Nikki, o es decir, la Nikki de antes, cuya alma está atrapada en su cuerpo sin poder controlarlo, mientras que la Nikki que ama a Bear es de hecho un súcubo, un demonio de tentación sexual que habita su cuerpo con el único objetivo de cumplir el deseo de Bear. En el folclore medieval occidental, los súcubos son mujeres demonio que solo sirven para tentar sexualmente y maldecir a la pareja. El equivalente masculino es el íncubo, que posee y se transforma para poder caminar en la tierra con el único objetivo de causar sufrimiento y dolor a los pecadores, robándoles su energía vital, pureza o virginidad.
Por eso es que Nikki actúa tan raro. Se ataca a sí misma, grita, camina de forma extraña y se despierta en medio de la noche y sufre parálisis de pesadillas. El súcubo no puede existir más allá de su obsesión por Bear, como Bear pensaba que no podía vivir sin Nikki, pero al ser un demonio no tiene control de los impulsos y no sabe las costumbres humanas. Por eso imita torpemente lo que piensa que a Bear le gusta, haciendo el mal. Lo único que le permite ir tan lejos es la ignorancia y la cobardía de Bear, pero un tipo con tantos problemas como él no tiene cómo confrontar esta fuerza infernal. El ejemplo claro es el cuento de Hansel y Gretel que vocifera en la fiesta, que es otra referencia al cuento donde la bruja le da dulces a los niños para que coman y luego se los devora, pero reinterpretado como una relación incestuosa entre hermanos, obligada por la violencia y las amenazas de una Gretel súcubo. Aquí, Bear es como el hombre, es presa de su obsesión y ambición ciega, y piensa que quiere el amor de Nikki, quiere una mujer que esté loca por él, pero lo que obtiene le muestra lo ciego y cobarde que es, y lo estúpido que fue su deseo egoísta, y cómo jugar con lo sobrenatural solo te puede traer desastres. Al final de la película, la Nikki súcubo incluso pidió su propio deseo de que Bear la ame igual a ella, lo que trae un íncubo a este mundo, lo que parecía ser un final terrorífico, si no fuera por la muerte de sobredosis del cuerpo del Bear real, que la demonio no anticipó, rompiendo el deseo de ambos y trayendo el alma de la Nikki real de vuelta, pero quien seguramente morirá o irá presa, tal como murió Ian por ser una mierda, o Sarah, quien fue solo daño colateral. 4 almas que se van directo al infierno. Horror psicológico. Ahora, el doble significado del horror sobrenatural es que, similar a Hereditary, puede también tener una interpretación psicológica, una metáfora de algo que sí existe y es real, como en este caso serían los desórdenes de personalidad y las relaciones tóxicas, así como los perfiles psicológicos de cada personaje. Tal como mencioné, Bear sufre de un obvio trastorno psicológico, un abandono que quizá causó una inseguridad en él, ya sea de sus padres o de su abuela fallecida, y es algo ambiguo, pero el tipo puede tener un toque leve de autismo funcional, algo de Asperger, y si no tiene eso, definitivamente tiene altos niveles de ansiedad, depresión y pánico social, que no están tratados correctamente, porque el tipo utiliza oxicodona automedicada que le pertenecía a su abuela para manejar el estrés y el dolor. Esto es lo que causa la muerte de su gato al exponerse a una sobredosis y también su autoeliminación al final de la película, lo cual muestra varias características de su personalidad. Es evasivo, inseguro y cobarde, tanto que Nikki le regala un ojo de tigre, una señal de que le falta determinación o que es poco hombre para hacer las cosas o confrontar emociones encontradas, prefiriendo obsesionarse con personas o sustancias como un adolescente y dejarse llevar por otros. Como antes ya lo dije, este es el típico hombre herbívoro, pasivo, pusilánime, muy estereotípico de la generación Z, el simpático que se obsesiona patéticamente por una mujer que solo lo ve como un amigo, tanto que su discurso que abre la película es demasiado patético, humillante, da cringe, y su disque amigo y la mesera que lo están escuchando le hacen saber que es demasiado socialmente inepto decir algo como esto. Y aun cuando se da cuenta que algo está mal con Nikki, ya sea mental o espiritualmente, solo evade el problema, minimizándolo por pena y conveniencia de mantener la fantasía del romance perfecto. Y como suelen hacer mucho los hombres inexpertos, inseguros y obsesivos, que toleran cualquier abuso porque viene de su mujer ideal. Pero inteligentemente la película lo muestra no solo como el tipo incel víctima por su amor imposible, muestra que el tipo también es culpable de todo lo que le pasa porque él es cómplice de su pesadilla. Incluso Nikki lo confronta de frente, diciéndole que le gusta y este lo niega para luego arrepentirse y pedir el deseo, y además ignora a Sarah por su obsesión con Nikki, hasta que ésta lo confronta y se le declara trágicamente, demostrando que este tipo no es puramente bueno, es un manipulador patético con un obvio complejo de víctima, como suelen ser estos tipos, lo cual se nota más cuando Nikki le pide que la mate y la respuesta del tipo es: tan malo es estar conmigo, pensando que es por él y no porque ella tiene un obvio desequilibrio mental severo.
Vemos aquí lo malo que puede ser obsesionarse con una persona a toda costa, ciego a otras relaciones mejores, dispuesto a mentir y dejarse manipular para mantener la fantasía del amor idílico, y por eso es una fantasía. El amor de Nikki no parece real o sano, además de que varias veces trata o falla de hacerlo funcionar, entre comillas, o solucionar el problema, porque su ego no le deja admitir la verdad de que lo que tiene con Nikki no es sano, y esto solo lo permite por una conveniencia. Ahora vamos con Ian, un personaje muy secundario pero relevante. Siendo el otro hombre de la película, Ian es el amigo decidido, confiado, quien fuerza a Bear a afrontar la realidad y lo trata de ayudar y colocar en situaciones sociales. Pero no porque quiera lo mejor para él, sino para sacarle alguna ventaja social. El tipo es como un reflejo de esos malos amigos que lamentablemente se encuentran y se mantienen en tu vida. Desde el principio yo lo sospeché y la película lo confirmó de que Ian tenía sexo casual con Nikki, sin decirle a Sarah ni a Bear, para aprovecharse de los tres cuando le fuera conveniente, sobre todo de Bear, quien tenía como amigo sin decirle la verdad. De que su obsesión no tenía futuro, le mintió para que siguiera siendo el amigo orbitador, una clara señal de traición, y vuelve a hacerlo cuando éste le pide, le ruega que por favor revierta su deseo y el tipo solo pide $1 billón, egoístamente condenando a todos, incluyéndose al mismo, a morir, un patán completo. Pero por otro lado, Sarah es como el eje trágico de la película, quien desde el principio se muestra afectiva con Bear, lo consuela y solo tiene este sueño de ser aceptada en una universidad, y su gran defecto es que también es indecisa porque no se le declara a Bear hasta cuando éste ya tiene una relación con Nikki, y tampoco le dijo a él que ella ya sabía que Sarah lo tenía en la zona del amigo, ni tampoco que Ian y Nikki ya tenían relaciones. Pero a ella se le entiende porque no lo hizo por malicia, lo hacía por inseguridad, cosa que se nota en su comportamiento, su pelo, tatuajes, piercing, que reflejan este estereotipo de la chica gótica más o menos bonita pero insegura de sí misma, la oveja negra o la amiga menos bonita. Pero ahora vamos con Nikki. La película no funcionaría tanto si no fuera por el personaje de Nikki, quien, como dije, puede ser interpretado no como una posesión demoníaca, sino como un trastorno de personalidad muy reconocido, el trastorno límite de la personalidad, para lo cual Nikki califica totalmente bajo las 9 características del Manual de Diagnóstico 5 que utilizan todos los psicólogos y psiquiatras. Número 1. Aún antes de la supuesta posesión, Nikki tenía un padre ausente, usaba alcohol y experimentaba con drogas como la MDMA o Molly, como se le conoce coloquialmente, que se usa para perder la inhibición. Además de eso, tenía relaciones sexuales casuales con Ian a espaldas de todos. Además de eso, tiene un apodo que detesta, pero que revela cómo la conocen en la calle: Freaky Nikki. Ese detalle del guión es bastante sutil, pero destaca que ella ya tenía una fama de loca y de promiscua, porque esa es la connotación de freaky en el contexto, que es algo sexual y alocado. Uno de los síntomas clásicos del trastorno del límite de personalidad, la hipersexualidad, el engaño a las parejas y la falta de control de impulsos con sustancias, comportamientos autodestructivos o relaciones, que todos se van combinando. Aparte de eso, las personas con TLP son casi exclusivamente mujeres, que se representan con todos los síntomas de Nikki en la película. Número 2. La obsesión o la persona favorita es parte de este diagnóstico. Es una obsesión insana con una persona quien se vuelve el centro de sus arranques emocionales, casi siempre siendo una pareja, en este caso Bear, un apego total, una dependencia que le genera un intenso placer o una ira de momento a momento que buscan o complacer totalmente o destruirlos por no ser recíprocos con sus emociones volátiles. Ojo, y aunque sea la persona favorita, eso no impide que abusen de ellos, los engañen o les hagan daño emocionalmente, asfixiando a esta persona, porque tienen un miedo total al abandono, ya sea real o imaginado, lo cual es la característica número 3. La cuarta característica que se ve claramente en la película y que hace que nazca este miedo en los hombres son los arranques emocionales, que son tan bruscos de momento a momento, inestabilidad emocional total y notable para todos, con amenazas verbales, directas, gritos, golpes físicos, acompañados usualmente con implicaciones de daño a sí mismo. La quinta característica en la película se dice que es la Nikki real versus la otra Nikki, pero bajo este trastorno ella sigue siendo la misma persona, no tiene dos personalidades, es solo que tiene una alteración a su identidad,
como cuando Bear le dice yo solo quiero que seas Nikki y ella le responde yo no sé quién es Nikki, incapaz de controlar sus impulsos de inseguridad y desprecio propio, manifestándose en estos arranques de disociación, donde no hay un demonio, solo hay una falta del sentido del yo. Y este tipo de momentos retrata un horror que aparece en la película, ya que Bear está aterrado de que Nikki lo acuse de sobrepasarse con ella de alguna forma, cosa que sucede la primera noche cuando duerme en el suelo y luego cuando vuelven a encontrarse, porque él sabe que una acusación de algún tipo de agresión como esa puede arruinarle la vida social y criminalmente, por lo cual él espera a que Nikki inicie la relación y luego se da el montaje feliz temporal, a diferencia de algunas personas que tienen una lectura errónea de la película que dicen que hay agresión y que no es consensuado, totalmente errado porque ambas partes consintieron. Es solo que Nikki no conoce o no tiene tratamiento de su trastorno mental y Bear tampoco sabe que ella tiene eso, entonces no se le puede acusar de haber hecho algo ilegal. Aparte, podría decirse que el tipo estaba coaccionado porque sí, la amenaza o la acción de hacerse daño a sí misma es la sexta característica del TLP, ya que se usa para forzar a la otra persona a quedarse por culpa o como castigo si no se hace lo que ella quiere. Si alguna vez has tenido la desgracia de cruzarte con una mujer que tiene TLP, sabrás que puede llegar a esos extremos de acusar, de amenazar con cosas extremadamente severas solo con tal de manipular y luego se arrepiente de lo que hace, pero va a volver a hacerlo. Es un secuestro emocional con el potencial de arruinarte la vida, nacido de la séptima característica, la ira intensa e incontrolable, a menudo haciendo escenas o berrinches públicos, acosando por mensaje, llamada o texto, amenazando a otros que ve como ladrones de tiempo o afecto o incluso simplemente hacerles daño, cosa que se combina con la característica número 8, la ideación paranoide, en forma de celos infundados o planes sin sentido. Por último, la novena característica es ese sentimiento de vacío que tiene la persona con trastorno límite de la personalidad, que es capaz de hacer todo por sus emociones momentáneas, ya que no tienen principios, solo buscan llenar el vacío. Algo similar a lo que pasa con Amy en Gone Girl, se sienten como que no están completas como personas, que algo le falta y tienen que llenarlo con algo, afecto, odio, drama o algo peor. Ojo, y esto no solo pasa con personajes ficticios, celebridades como Amber Heard, Angelina Jolie, Britney Spears, Amy Winehouse, Marilyn Monroe o la princesa Diana tenían o se sospecha que tienen este desorden, lo cual explica, mas no excusa sus acciones, ya que al menos hoy en día el TLP es más conocido y existen tratamientos de terapia y medicación para controlarlo. Así vemos que, lejos de ser esa persona fantástica que Bear idealizaba, Nikki fácilmente podría ser una mujer con trastorno límite de la personalidad no tratado, generando una codependencia con Bear, obsesionándose ella por él de manera insana, irónicamente siendo un reverso del deseo, pero por el motivo completamente errado, no por magia, sino porque ella tiene una condición mental. Aquí ella es el villano o el monstruo de la película, como lo retrata el director, donde se ven esos planos oscuros que ya mencioné. Bajo esta interpretación, Nikki es una villana trágica que no sabe que sufre de este desorden y cuyas acciones van al límite total. Mata por celos a su amiga Sarah, se pintó el cabello y se tatuó para gustarle más a Bear porque pensó que ahora le gustaba Sarah. También mata a Ian por interferir con su relación con Bear y fuerza a Bear a fingir amarla, aunque él ya decidió autoeliminarse antes de vivir con ella y la culpa de lo que ha pasado entre los dos. Y esto se puede ver inteligentemente al final de la película, ya que es ambiguo. En esta interpretación sería ella cayendo en cuenta de todo el daño que hizo diciendo ¿qué hiciste? Pero no se lo está diciendo a Bear, como pensarían muchos en la audiencia, sino que se lo dice a sí misma, saliendo de ese momento de ira y no de una posesión, sintiendo claro una inmensa culpa por todo el daño que le hizo a estas personas y a sí misma. Conclusión. Obsession es una película fascinante, con múltiples interpretaciones concurrentes y plausibles, donde cada quien puede teorizar o proyectarse en las distintas situaciones o personajes. Si eres hombre o mujer, creyente o no, si te interesan los trastornos de personalidad explicados por la psicología, aquí encontrarás muchos temas para discutir, ya que tanto Bear como Nikki son simultáneamente víctimas de sí mismos, del uno del otro,
villanos y protagonistas de esta historia que es de amor y romance, pero de la parte más oscura, que es más real de lo que quisiéramos aceptar.